Muy buenas tardes público, usted está viendo 8 minutos donde las noticias se las damos al minuto. Mi nombre es Alex García y el día de hoy tenemos alarmantes noticias para el mundo, pues a pesar de apenas sobrevivir una crisis económica mundial, ha estallado ya un conflicto tan grande como la Gran Guerra desde hace un buen rato y parece seguir escalando para quedarse bastante tiempo. Les brindaremos todo lo relacionado con el tema, pero primero, pongámonos en contexto. Esta segunda guerra ha comenzado gracias a que desde hace algunos años varios regímenes habían adoptado el término totalitarios y otros como dictaduras, buscando expandirse hacia otros territorios para desarrollar su industria. Estos países son los mismos que la Gran Guerra los dejó en la ruina en cualquier ámbito posible. Y mientras que esto pasaba, el resto del mundo, y con esto me refiero a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, estaba en distintas situaciones. Estados Unidos gozaba de riqueza hasta un jueves negro, pero parecía recuperarse. Inglaterra, por su parte, estaba teniendo inestabilidad interna y económicamente hablando, Francia no se quedaría atrás. Este mismo país trataba de obligar a Alemania a cumplir con el Tratado de Versalles, sin embargo Alemania no le hizo mucho caso e hizo todo lo contrario a lo que postulaba dicho tratado. Este último, junto con otros dos, Italia y Japón, resulta que habían formado una fuerte amistad. Resulta que habían tenido unas reuniones en secreto y formaron finalmente el pacto anti-Comintern entre Alemania y Japón y el eje Berlín-Roma entre Alemania e Italia. Resulta que ellos tienen los mismos intereses, entre ellos destruir al comunismo, obtener más recursos y, bueno, dominar al mundo. Pero la paz no se daba por vencida, pues tratado tras tratado fue postulado constantemente para que una gran guerra no se repitiera. Sin embargo, el nuevo gobernante de Alemania, Adolfo Hitler, con su bigote raro, no parecía gustarle mucho los tratados, pues segundo después de firmar estos dichos tratados de paz, los incumplía, como el Pacto de Múnich, que establecía respeto a las fronteras y no expandirse más. Sin embargo, este señor, a pesar de que le habíamos dado ya Checoslovaquia, decide tomar el país por completo. Los aliados no dijeron nada sobre esto, pero sin embargo, tampoco les gustó. Cuando Alemania invade el corredor de Polonia, que Hitler siempre odió con todo su nacionalismo, es que el conflicto en verdad empieza. El 1 de septiembre de 1939, habiendo dos bandos, el eje conformado por Alemania, Italia y Japón, entre otros países que se han anexado durante el tiempo, y los países de los aliados, que son Inglaterra, Francia y, claro que sí, la Unión Soviética. Y bueno, que recientemente se ha unido Estados Unidos junto con otros países, inclusive México. Pero bueno, eso lo sabremos más adelante. Pasamos pues a un reportaje de cómo se ha ido desarrollando esta gran guerra allá en los frentes del conflicto. Estefanía, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en los frentes de esta gran guerra que está sucediendo en estos momentos y déjenme informarles lo que ha pasado hasta ahorita. Este conflicto empieza por la primera fase. Inicia en septiembre de 1939 con la Guerra Relámpago, llamada así por la rapidez, eficacia con la que actuó el ejército alemán en las que destruyeron al ejército polaco. Por su parte, Inglaterra, Francia declararon la guerra a Alemania sin realizar ninguna acción bélica. En cambio, la Unión Soviética ocupó Ucrania, Bielorrusia, Polonia Oriental, Lituania, Letonia y Estonia. Inglaterra y Francia acudieron en apoyo a Finlandia, que finalmente fue derrotada y obligó a modificar sus fronteras. Pero en 1940 Alemania invadió Dinamarca y Noruega, violando la neutralidad de esos países. Para mayo de ese mismo año, también invadió Bélgica y Holanda, que también se habían declarado neutrales, y atacó Francia, que fue derrotada en junio. La parte del sur de Francia no fue ocupada por los alemanes y quedó bajo el gobierno del mariscal Pétain, quien se convirtió en el colaborador de los nazis. Bueno, la siguiente fase dio inicio cuando Italia entró a la guerra como aliada de Alemania y atacó a los ingleses en Egipto. Se apoderaron de Albania, lanzó contra Grecia, pero no lograron nada. Alemania ocupó Yugoslavia, los alemanes derrotaron a los griegos y ocuparon la isla de Creta. Luego controlaron los países balcánicos y prepararon para atacar a la Unión Soviética con un frente que abarcaba desde Finlandia hasta las fronteras de Turquía. Y una de las acciones más sorprendentes que dio inicio a la tercera fase fue cuando Alemania lanzó ataques aéreos contra Inglaterra. Estados Unidos comenzó a apoyar a sus aliados con armamento
y Winston Churchill logró unir a los británicos con un discurso ante la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940, que fue conmovedor. Expresó que solo podían ofrecerles sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, pero solo tendrían una palabra en la mente: la victoria. Entonces se unieron a la guerra. La ofensiva alemana contra Inglaterra inició el 10 de julio de 1940, que fueron ataques aéreos ocasionalmente que luego se intensificaron una vez más. Los ataques aéreos se extienden hasta Londres, lo que provoca el terror en la población y muertes, ya que bombardearon durante 57 noches consecutivas, una masacre total. Se estableció el Frente Africano. Alemania buscaba apoderarse de las colonias inglesas, francesas de este territorio. El ejército italiano, establecido en Libia, intentó invadir Egipto, pero Inglaterra no lo permitió. En ese mismo año desembarca en África el ejército estadounidense, en el que colaborarían con los estadounidenses. Una vez más, Estados Unidos se corona como una esperanza. Y la quinta fase da comienzo, conocida como la Operación Barbarroja, que dio inicio en junio de 1941, ya que Alemania lanza ofensiva contra la URSS con la intención de apoderarse con los yacimientos de petróleo. Los alemanes dominan a Leningrado, los habitantes soportaron hambrunas y constantes bombardeos, un total caos. Los soviéticos se enfrentan con el ejército alemán y tenían armamentos y apoyo técnico que les habían proporcionado Inglaterra y Estados Unidos. Se dio la batalla de Stalingrado, en el que los soviéticos presentaron una feroz resistencia y cercaron a los alemanes y los obligaron a rendirse, lo cual Alemania sufrió graves pérdidas materiales y humanas. Y así es como termina esta quinta fase, pero desafortunadamente aún no termina esta guerra. Esperemos que con esta derrota de Alemania tome un rumbo totalmente diferente. Volvemos contigo, Alex. Muchas gracias, Estefanía, por darnos estos desafortunados acontecimientos de la guerra. Esperemos termine pronto, pero parece no hacerlo. Pasando a otras noticias, tenemos un reportaje del otro lado del mundo, allá en Japón. Roberto Morales nos hablará de lo que está pasando por allá. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Hola Alex, qué bien que lo estés pasando muy bien en tu estudio, porque yo ahorita me encuentro en Japón, que desde ya hace tiempo ha iniciado una política expansionista imperial y queriendo dominar todos los territorios de China y Rusia. Pero por otra parte, Estados Unidos, que consideraba el Pacífico que es su zona donde ahorita se puede armar feo y gran parte del desastre entre esas dos potencias mundiales, y esta guerra del Pacífico se prolongó o está siendo causada por la férrea resistencia y su rechazo para aceptar su rendición. Recordemos cómo el ejército japonés bombardeó Pearl Harbor en Hawái y este hecho que acaba de suceder empujó a Estados Unidos a declarar la guerra contra Japón. Y asimismo se unió este ataque a Alemania e Italia, haciendo todo un conflicto mundial y una catástrofe mundial. Esperemos que este conflicto no evolucione a que Estados Unidos trate de tomar venganza sobre Pearl Harbor y que use esta tecnología bélica nueva sobre las ciudades más importantes de Hiroshima y de Nagasaki, cosa que puede derrumbar toda una ciudad y ser un golpe muy fuerte para Japón. Lo que sabemos hasta ahora es que poco a poco los estadounidenses, con el apoyo de sus aliados, comienzan a recuperar sus islas que tanto las querían y mantendrían una gran hegemonía entre la URSS y Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, Alex. Muchas gracias, Roberto. Ojalá no suceda todo esto que dices. Serían terribles noticias para el mundo y bueno, nos dejaría marcados por completo. Y bueno, tal vez, no sé, después de esto surja una competencia de armas entre ciertas grandes potencias, pero bueno, esas son solo suposiciones. En cuestión de noticias un poco más alegres, este enero de 1945, en el campo de concentración, recordemos, Auschwitz, fue liberado. Entre los liberados está Viktor Frankl, un psicólogo austriaco que parece haber escrito ciertas experiencias que le sucedieron durante este terrible campo de concentración. Esperemos leer su libro pronto para conocer un poco más de lo que sucedió por allá. Ahora tenemos un pequeño reportaje de Estefanía García que nos contará cómo es que México se une a todo este conflicto. México ha entrado en este conflicto, ya que Alemania hunde varios buques mexicanos en 1942. El 2 de mayo de 1942, el presidente Ávila Camacho declara el estado de guerra después del ataque de los alemanes.
y sucedió la Guerra del Pacífico, en la que entró el combate el Escuadrón 201, integrado por más de 300 soldados y aviadores mexicanos. Claro que sí. Las principales consecuencias para México fueron las económicas, ya que cayó la producción por parte de las principales potencias económicas, pero Estados Unidos le dio facilidades del pago de la deuda externa, ya que era su aliado. Y esta es toda la participación de México durante el conflicto. Volvemos contigo, Alex. ¿Qué tal? En estos momentos tenemos noticias urgentes. Parece ser que este conflicto, esta segunda gran guerra, ha terminado el día de hoy. Sí, así como lo escucha, el día de hoy este conflicto ha llegado a su fin. Con la reciente rendición de Alemania, pasamos con Aranza, que se encuentra allá en Checoslovaquia, dándonos las buenas nuevas. Buenas tardes, Aranza. ¿Qué tal, Alex? Estoy aquí en Checoslovaquia, donde recientemente se ha logrado una victoria de parte de los aliados. Hoy, 7 de mayo de 1945, vemos cómo los nazis se empiezan a retirar. Este es el fin de la guerra. Mucho ha pasado durante los últimos años para llegar a este punto histórico. Gracias a los esfuerzos de los diferentes países que lucharon indefinidamente desde la derrota alemana en Stalingrado y la entrada de Estados Unidos tras el ataque de Pearl Harbor. Diferentes ataques fueron debilitando lentamente al enemigo, como en julio de 1943, donde los aliados desembarcaron en Sicilia, en el sur de la península itálica, donde Mussolini fue destituido. Cabe mencionar que los grupos guerrilleros se multiplicaron, así ayudando a la liberación de diferentes países, como Yugoslavia, que fue liberada completamente. El pasado 6 de junio de 1944 ocurrió lo que se le está comenzando a llamar como Día D, donde participaron hasta 7.000 barcos y embarcaciones de todo tipo, que llevaron un total de 156.000 hombres y 100.000 vehículos a las 5 playas de Normandía. Pudieron romper las líneas del ejército alemán y a finales de agosto liberaron a Francia. Recordemos que el pasado 28 de abril de 1945, Mussolini y Clara Petacci fueron ahorcados, y el 30 del mismo mes, Hitler se suicidó en su... El 2 de mayo, Berlín cayó, y hoy, en Remis, Francia reconoció la rendición de Alemania ante los aliados. Esto es todo de mi parte. Desde aquí, en el cierre de la Segunda Guerra Mundial, volvemos contigo al estudio, Alex. Muchas gracias, Aranza, por tu reportaje. Qué grandes noticias estamos escuchando el día de hoy. Y bueno, no sé ustedes, pero yo le llamaría a este conflicto Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso lo dejamos para después de los comerciales. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a 8 Minutos, su noticiero favorito donde las noticias le llegan al minuto. Mi nombre es Alex García y bueno, el día de hoy hemos tenido todo tipo de noticias, pues recientemente la guerra ha acabado y los planes de Alemania y su gobernante Adolfo Hitler han sido estropeados por los países aliados, y entre sus planes estaban dominar al mundo y convertir a la URSS en un lago. Sí, eso es un dato real. Y bueno, pasando ya a la sección chusca, tenemos hoy la historia de un soldado que salta de su avión antes de estrellarse. Y bueno, su nombre, Nicholas Stephen Alkenhead. Y bueno, sorprendentemente, este soldado británico de 21 años sobrevivió a la caída, y siendo su única raspadura una torcedura de pie al caer sobre un pino cuyas ramas, bueno, le ayudaron a reducir el impacto. Pero bueno, qué atrevida es la juventud hoy en día. Que nos deparará el futuro con esta chaviza. Pasemos pues al reportaje, al último reportaje del día de hoy, con nuestra compañera Kenia Ramírez, quien nos dará su pronóstico sobre las consecuencias de este conflicto que acaba de terminar. Adelante, Kenia, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Muchísimas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre los pronósticos que pueden o no suceder durante esta guerra. Sin duda alguna, esta guerra está siendo un poco extraña, ya que está desarrollando consecuencias que probablemente vemos en corto, mediano o largo plazo. Una de las cosas que en verdad me sorprende demasiado es que Corea se separará y se independizará en Corea del Norte y Corea del Sur. Otra cosa es que el Reino Unido está perdiendo mucho protagonismo, y pues para que el Reino Unido pierda protagonismo significa que esto está siendo un poco extraño. O podemos, por ejemplo, el surgimiento de un nuevo mapa político, siendo alguna una guerra de locos. Esas fueron algunas de las cosas que están pasando en el lado político.
Ahora hablaremos un poco del lado económico. Me sorprende mucho que Europa se está cayendo demasiado, está con una economía devastada, y eso quiere decir que también tanto el culto como la agricultura está cayendo demasiado. En otras cosas, por ejemplo, Estados Unidos se dice que activará el plan Marshall, cual está orientado a recuperar todo lo que tenga que ver con el sentido económico, ya que ellos implementarán muchas formas para que el plan financiero no se caiga y no le esté pasando lo mismo que está pasando en Europa. Bueno, y en otras noticias cambiemos el tema social, ya que tristemente se han perdido entre 40 y 60 millones de vidas, y se puede decir que son entre civiles y personas que pues prácticamente no tienen nada que ver con la guerra. Muchas personas están migrando a otros países, y personas importantes de ciudades, de capitales como Hiroshima y Nagasaki. La migración también está pues un poco sorprendente en esta guerra, ya que prácticamente se han ido entre 20 y 40 millones de personas, ya que ellos solamente buscan el bien de sus familias y huir de lo que está pasando. Pero bueno, estas fueron algunas de las cosas y acontecimientos que se podrán ver en corto, mediano y largo plazo, como ya lo mencioné, pero pues nosotros estamos aquí para informarte y para darte las mejores noticias que están pasando alrededor del mundo. Muchísimas gracias y regresamos contigo, Alex. Muchas gracias, Kenia, por este pronóstico. Sin duda nos esperan bastante cosas. Pero bueno, lo único predecible de la vida es que es impredecible. Y es que este programa ha llegado a su fin. No se olviden de comprar el periódico El Atlántico, con las noticias en la comunidad de su casa. Yo me despido, mi nombre es Alex García. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.